La lectura del día de hoy es Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11. Les tengo que confesar que este pasaje es muy importante para mí como para muchos de nosotros, porque aquí el apóstol Pablo habla del mismo sentir del cristiano al servir. Y francamente que es como dicen los atletas que saltan con la garrocha. La vara está muy alta, porque nos dice que en nuestras motivaciones del servicio deben ser las mismas que impulsaron al siervo o esclavo por excelencia, el Señor Jesús. En realidad nos señala un camino descendente, el cual desde ser igual a Dios comienza el descenso que culmina en su obediencia total hasta la muerte y muerte de cruz, para luego transitar un camino de ascenso que le lleva al mismo trono de Dios. Por lo tanto, con total reverencia, como Moisés en el desierto, en forma figurada, debemos sacarnos las sandalias de nuestros pies porque esta tierra es santa. Éxodo 3:5. Algunos autores señalan que, al igual de 1 Corintios capítulo 13, este pasaje fue convertido en un himno de la iglesia primitiva. Recordemos, ellos no poseían Biblias escritas, solamente circulaban copias de las cartas apostólicas, sueltas hasta que con el andar del tiempo comenzaron a agruparlas y así se formó el Nuevo Testamento. Entonces, esta forma de cantar pasajes bíblicos servía para memorizar las Escrituras. El pueblo judío tenía una bien formada tradición de memorizar capítulos enteros del Antiguo Testamento. Además, recordemos que su himnario eran los 150 salmos. Era una forma de grabar en la memoria y en el corazón al cantar las verdades bíblicas. Este pasaje comienza en el versículo 5 poniéndonos un ejemplo a imitar. Se puede traducir esta introducción así: tened continuamente en vuestro ser interior la forma de pensar que también tuvo Cristo Jesús. Así lo traducen West y Henriksen en Filipenses página 120. Debemos tomar todo el pasaje, desde el inicio del capítulo, y tener este ejemplo por delante para que podamos cumplir las metas propuestas. Cristo es el máximo ejemplo a seguir en cuanto a disposición para servir. Les transcribo un párrafo de Henriksen. En verdad hay cierto aspecto en el que Cristo no puede ser nuestro ejemplo. No podemos copiar su obra redentora, ni sufrir ni morir vicariamente. Fue obra suya. Fue él solo quien satisfizo la justicia divina y trajo a su pueblo gloria. Pero con la ayuda de Dios podemos imitar, y debemos hacerlo, el Espíritu, que fue el móvil de sus actos. Filipenses, página 120. En este sentido, que el ejemplo es válido para, como dice Pedro, seguir sus pisadas. Seguir sus pisadas. 1 Pedro 2:21. Tenemos los evangelios que nos relatan su vida y sus reacciones, y esto le lleva a un testigo presencial a decir: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. 1 Pedro 2, 22 al 23. En realidad este es el modelo a seguir. Ser imitadores de Cristo en su conducta ante la injusticia
el dolor, la enfermedad, la muerte que le rodeaban. Eso se llama empatía. La empatía del Señor con los que sufren. Ponerse al lado de los desamparados. Él se animó a tocar a los inmundos, como los leprosos o atacados por los demonios. Él sanó espiritualmente a los que se acercaron a él, no importa lo que eran para la sociedad. Muchos de ellos eran consideradas lacras inmundas, que quién sabe qué clase de pecado habían cometido sus padres o él mismo antes de nacer, como aquel ciego de nacimiento que nos relata el Evangelio de Juan en el capítulo 9, o aquella mujer pecadora de Juan capítulo 8, o hablar en público con otra mujer de vida matrimonial irregular, tenía un marido que no lo era legalmente. Es aquella mujer en Samaria, en Juan capítulo 4. Sanar a una mujer inmunda con flujo de sangre que le tocó, en Lucas capítulo 8. Y así podríamos seguir la acusación que le hacían: a los pecadores recibe y con ellos come. Lucas 15:2. Este es el ejemplo que debemos imitar. Es lindo cuando vamos a la iglesia, nos encontramos con hermanos, todos bien vestidos, limpios, perfumados. Pero les garanto que ir a una cárcel, a un hospital, cuando se podía asistir, no es a veces nada grato. Es a veces difícil desprenderse de los olores propios del lugar. Ir a trabajar entre personas carenciadas a una villa o con indígenas, muy carenciados en todo sentido, es otra cultura. Donde la vida les ha golpeado duro, necesitamos el amor del Señor para poder hacerlo y tener su amor para servir en condiciones precarias. Nos contaba un hermano que visitaba el Chaco salteño: mira, hermano, llega un momento que ya uno mismo no se aguanta después de 10 o 15 días sin poderse bañar. A lo sumo pasarse un trapito. Eso es lo que se llama amor por las almas. Estar dispuesto a humillarse, ponerse a la altura del otro. Que el Señor me ayude a poder tener ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Será hasta mañana si Dios quiere.